Buscaremos el Salmo 49, aunque estaremos estudiando en la primera epístola de Pedro, pero quería introducirlo con el mismo pensamiento que nos va a llevar hoy Pedro a hablar de la redención. Así que dice el Salmo 49, todos ahí, por favor. Dice el versículo número 6 al 9, Salmo 49, versículos 6 al 9. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Repito el versículo número 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por la enseñanza que desde el Antiguo Testamento ya nos enseñas en cuanto a la importancia y la necesidad de ser redimido, de que hay un rescate que pagar y que el hombre, por más que se esforzaba, por más que intentaba cumplir leyes, no podía, jamás podría. Pero tú, antes de la fundación del mundo, ya pensaste en ese rescate, en esa redención, en esa salvación, en ese perdón, en ese sustituto que sería nuestra propiciación. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Bendice el culto a continuación y guíanos para que te conozcamos más y vivamos mejor para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo número 1, por favor. La redención de Dios es la obra más maravillosa de la historia de la humanidad. Lo más grande que te puedas imaginar. Dice, viviste recorrido el mundo entero. Pues la obra de la redención es la más maravillosa que Dios ha hecho en favor de la humanidad. La obra de la creación fue grande, pero más grande fue la obra de la redención. Costó más redimirnos que crearnos. A Dios le costó más redimirnos que crearnos. Tanto es así que para crearnos se necesitó la palabra de Dios, pero para redimirnos se necesitó la sangre. Y no cualquier sangre, la sangre preciosa del Hijo de Dios. Así que la sangre más pura, más santa y más inocente, de hecho inocente totalmente, de toda la humanidad fue la que se ofreció para que tú y yo fuéramos redimidos. Redención es un término que tiene que ver con el costo de la salvación y el medio por el cual Dios recibió el pago. Cuando se habla de redención tiene que ver esto o esta persona cuesta tanto y cómo se puede redimir o cómo se puede pagar ese costo. Y ya que todos los seres humanos somos esclavos voluntarios del pecado, nadie está obligado a pecar, todos somos esclavos voluntarios, nos encontramos realmente ante la consecuencia del pecado, indefensos para limpiarnos de él. No podemos, en nosotros mismos no podemos. Así que, si dándonos cuenta que somos condenados por la ley, ¿cómo vamos a ser perdonados y reconciliados con Dios? La palabra de Dios nos dice que tiene que
Él tuvo que rescatarnos de nuestra condición de esclavos del pecado, porque solo Él puede liberarnos de la esclavitud y de la maldición del pecado. Todo esto para introducir Primera de Pedro, capítulo número 1, 18 al 21. 18 al 21. Ahora empieza esperando que no solamente tenga oídos, sino que tengas entre los oídos algo aquí dentro para que funcione, y empieza diciendo sabiendo. ¿Qué es lo que sabes? Así empieza el versículo 18, sabiendo. Quiere decir que cuando escuchas, rumias, piensas, meditas, digieres, rumias otra vez. Rumiar quiere decir es volver a pensarlo, es lo que hace la vaca con la comida, vuelve otra vez a masticarlo, y se traduce en algo que toca tu corazón, transforma tu corazón, y tu corazón vive por eso y para eso. Así que versículo número 18 de capítulo 1 de Primera de Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La palabra aquí, rescatados, es la palabra clave de este texto que acabamos de leer. Rescatados. Una persona que es rescatada. Estaba en alta mar, cae al agua, no sabe casi ni nadar, y está en esa situación que está tragando agua, no puedes mantenerse, y es un náufrago a punto de morir. Pero viene una lancha y viene rápidamente con un flotador y un profesional de natación y se lanzan hacia ti para que seas rescatado. Eso era el agua. En una ocasión el mundo fue sumergido en agua, porque la maldad y el pecado era tal que era necesario que Dios juzgara a los hombres por sus pecados, porque ya no podía soportar más esa maldad del corazón de los hombres, porque sus pensamientos y sus designios eran de continuo el mal. Así nos dice Génesis, capítulo 6, podéis leerlo cuando vayáis a casa. Pero imagínate otra forma de ser rescatado. Estás dentro de una casa, sobre todo ahí en Estados Unidos, que se hacen muchas casas de madera, y estás dentro y ¡pum! Una chispa de la chimenea salta y empieza la casa a arder. Y todas las puertas y ventanas están ardiendo. ¿Por dónde salgo? Me voy a quemar, voy a morir ardiendo de fuego. ¿Cómo voy a salir de aquí? Y de repente les avisaron los bomberos, y un bombero con un traje ignífugo y con otro traje, una manta ignífuga que te va a poner a ti, irrumpe en la casa, te cubre con ella y ambos salís libres del fuego. A propósito, por segunda vez Dios juzgará la tierra un día, por causa del pecado de los hombres. Y esta segunda vez nos dice Pedro que será juzgada por fuego. Así que de alguna manera estamos viendo como la causa de todos los males es el pecado. Y los pecadores que persisten e insisten en su pecado y no quieren arrepentirse. Pero Pedro está diciendo, vosotros que habéis sido redimidos, rescatados, ¿os dais cuenta de todo lo que implica ese rescate? ¿Os dais cuenta de todo lo que ha
hecho Dios por vosotros? Esta palabra rescatado en el griego es lutro y casi no nos dice nada, pero una definición de esa palabra lutro en griego es comprar la libertad mediante un pago o soltar las cadenas y desatar. Y la ilustración aquí es un esclavo que está puesto en el estrado y que alguien viene para pagar su redención, pagar el precio de ese esclavo y librarlo, no solamente bajándolo de ahí y hacerlo su esclavo, sino soltarle las cadenas y darle una carta de libertad. Es lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí. Pero aún más, no solamente eso, la palabra aquí, rescate, es una palabra en el griego que se utiliza realmente es un término militar y es cuando es cogido un soldado y hecho preso, entonces se intercambian o se da un rescate para libertar a ese preso. Ucrania está haciendo eso últimamente muy a menudo, si lo escuchas, los soldados que tienen los rusos ucranianos y se están intercambiando o pagando para poder rescatar a los prisioneros. Y en un sentido la palabra de Dios nos dice, por el Señor Jesucristo, que todo aquel que hace pecado es esclavo o prisionero del pecado. Y si no se paga el rescate no puede ser libertado. Así que Pedro nos trata de enseñar aquí la importancia de ser rescatado, porque si hay aquí uno que no sea pecador, este sermón no va para ti. Si tú nunca en la vida has pecado, nunca has tenido un mal pensamiento, nunca has dicho una mala palabra, entonces este sermón no va para ti, tú estás excluido, pero excluido eternamente. Y tristemente te digo, para el infierno. Así de fuerte es la palabra de Dios, así lo dijo Cristo. De hecho, en un momento leeremos un texto donde personas que se creían de esa clase, en Juan 8, Él les dice, muy fuerte, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y les habla muy fuerte. Pero el apóstol Pedro, yo creo casi seguro que la ilustración especial que él está utilizando y pensando para ese rescate tiene que ver con la primera Pascua. ¿Qué ocurrió en la primera Pascua? ¿Alguien sabe lo que es la Pascua? ¿Sí? A ver. Adelante. La cena que se instituyó para el día antes de que muriera el primogénito. Muy bien. Tenemos en aquella primera Pascua un personaje principal, que es el que menos llama la atención. Un cordero. Sin cordero no había escapatoria, no había rescate, no había redención. Tenía que haber un cordero. Sin embargo, el cordero era el ser más inocente. El cordero era el menos culpable de nada de lo que estaba pasando. El cordero no merecía lo que se le hacía. Sin embargo, fue el cordero, y lo diré más concretamente, la sangre del cordero fue la que dio ese rescate y esa Pascua se pudo celebrar ese primer día. El apóstol Pedro seguramente tiene en mente Éxodo capítulo 12, y no tenemos el tiempo de leerlo, pero podrías apuntarte ahí, Éxodo 12 del 1 al 13, donde se narra como Dios le dice a Moisés, Moisés, dile al pueblo de Israel que cada uno tiene que coger un cordero por familia, y tiene que coger ese cordero y tiene que sacrificarlo e inmolarlo y comer su carne asada, de ninguna otra manera. Y la sangre de ese cordero la pondrá en los dos postes y en el dintel de la puerta hacia el exterior, para cuando yo pase, dice Dios mismo, cuando yo pase,
pase por alto de ese lugar, porque la sangre les habrá cubierto y yo no entraré en ese lugar y mataré a todo primogénito de las casas donde no pongan la sangre del cordero. Todo primogénito de persona y todo primogénito de animal, nos dice ahí. Así que en las casas donde no pusieron la sangre del cordero, los primogénitos murieron. En la casa donde sí que pusieron la sangre del cordero, los primogénitos fueron salvados. La vida del cordero fue el precio requerido para salvar las vidas de los primogénitos de cada familia. Fue Dios el que escogió el cordero. Fue Dios el que enseñó que ese cordero tipificaba el sacrificio, o sea, la muerte expiatoria como un sustituto. O sea, ese cordero sería tu sustituto. Tú que eres el mayor en tu casa o tú que eres... Y en este caso Dios dice a toda la familia, librar a toda la familia de la muerte. Entonces, el sustituto era un cordero inocente que rescataba a cada pecador. Ahora, la palabra redención también en la Biblia es equivalente a sustituto, un sustituto, porque la realidad es que para que tú fueras redimido, otro tuvo que morir por ti, en tu lugar, un sustituto. Vamos a ver por un momento en el apóstol Pedro qué nos enseña en cuanto a esa redención o ese rescate. ¿De qué nos rescató, de qué nos redimió Dios a los creyentes? Vamos a hacer unas preguntas y las contestaremos con el texto. ¿De qué redimió Dios a los creyentes? Dice el versículo número 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Me llama mucho la atención. Vana manera de vivir, como somos realmente. Y es que toda vida sin Cristo es vana. Toda vida sin ser redimido por la sangre de Cristo no tiene razón de existencia realmente, o no ha comprendido la razón de existencia. 4 rasgos que caracterizan a todos los humanos, que nos dice aquí Pedro, 4 rasgos que caracterizan a todos los humanos, inclusive a los redimidos antes de ser redimidos. O sea, así éramos antes de ser redimidos y por lo tanto estábamos en ese grupo total del mundo. Lo primero es los deseos que teníamos. ¿Sabéis que el pecado nace o empieza por un deseo? Dice en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes. ¿Teníais deseos? Seguimos luchando con deseos, pero igual tener deseos es malo. ¿Pero qué clase de deseos? Esta palabra deseo tiene que ver con desear lo prohibido, desear, codiciar, concupiscencia. Y está diciendo deseos que teníais antes, no os conforméis a esos deseos que teníais o incluso hoy en día os llama la atención en la carne. No os conforméis a ese patrón. Así que son deseos y pasiones irresistibles, dominadoras hacia lo malo. El mismo apóstol Pedro dice en el capítulo 4, versículo 2, explicando un poco más. Él dice en el 1 de Pedro 4, 2, dice que Cristo terminó con el pecado, eso dice en el versículo 1,
para que tú y yo no vivamos el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones y abominaciones idolátricas. Está diciendo, estos son los deseos que teníais antes de conocer a Cristo. Ahora que habéis conocido a Cristo, esos deseos no son vuestro enfoque. Lucháis contra ellos porque tenéis todavía la carne, pero no cedéis a ellos. Y si alguna vez cedéis, os arrepentís y rápidamente restablecéis vuestra comunión y comunión con el Señor. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que es importantísimo tenerlo en cuenta. Cuidado, porque el pecado cada vez más va como entrando suavemente y nos engaña, entrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, lo dice así. Santiago 1, versículo 14 y 15, dicho capítulo. Santiago 1, versículos 14 y 15, dice así. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Os lo pondré en palabras que lo podamos comprender. Cuando la carne se alimenta de un pensamiento pecaminoso, pues dentro entra en la imaginación y esta mente empieza a inventar un escenario de fantasía pecaminoso. Ese escenario estimula la lujuria, malos deseos, y la lujuria mueve las emociones, entonces te sientes atraído, y las emociones activan la voluntad, y la voluntad inicia una conducta pecaminosa que desagrada a Dios, por supuesto. Ya, para llegar al hecho pecaminoso, ha estado ya la carne trabajando en nuestro subconsciente, y a veces muy consciente, dando vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros deseos malos, concupiscencia se llama eso, o lujuria, y finalmente activa las emociones activan la voluntad, y entonces se convierte en un hecho que desagrada y ofende tremendamente a Dios, porque Dios, cuando un hijo suyo peca, es ofendido tremendamente. Llevamos el nombre de Cristo en nuestro corazón y el pecado no puede morar en nosotros. Gálatas 5:24 dice que Dios los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa crucificar? ¿Qué le pasa a un crucificado? ¿O qué le pasaba a un crucificado? Cuando alguien era crucificado, ¿qué le pasaba a la vida de esa persona? Muerte. Entonces, ¿cómo te debes de considerar al pecado? Muerto. ¿Qué hace un muerto cuando es tentado? Marcos, escucha. Conozco un hombre que tiene un amigo que falleció y era su amigo de borrachera. Una y otra vez salían juntos. Cuando
ese hombre, su amigo murió, ese hombre se acercó a su amigo muerto, vino con su botella de bebida especial que sabía que le gustaba y decía: Manolo, te traigo la botella para que te bebas el último trago. ¿Sabes lo que hizo Manolo, que estaba en el ataúd? ¿Qué hizo? Nada. Y eso es como dice Dios que tú y yo nos tenemos que considerar ante la tentación del pecado. Muertos a ella. Bien. En segundo lugar, ese rasgo que caracteriza a todos los seres humanos, esos deseos, en segundo lugar, nos dice la palabra, estando en vuestra ignorancia. Dice que esos deseos teníamos antes estando en nuestra ignorancia. Espero que esa ignorancia sea solamente porque espiritualmente, o sea, lo que enseña realmente es ausencia de comprensión espiritual. La ignorancia es ausencia de comprensión espiritual. Si tú has conocido a Cristo, no eres ignorante de esos malos deseos, porque Cristo y la palabra de Dios te instruyen y te enseñan. Si eres ignorante de esos malos deseos que sabes que no, que tú dices, pues yo no sabía que a Dios le desagradaba que yo cometiera estos pecados, entonces quizás no eres cristiano, quizás no has nacido espiritualmente, porque el que ha nacido espiritualmente sabe, y por eso es sabiendo, sabe que el pecado desagrada a Dios. Y Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú lo sabes, entonces si eres espiritual, te vas a arrepentir, te vas a apartar, te vas a alejar y vas a decir, nunca más en mi vida este pecado. Porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, y escucha esto, y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Qué bueno es nuestro Señor, que a los hijos de Dios nos da una segunda oportunidad. Pero espero que sea de verdad, que estemos decidiendo fuera ya. Así que esa ignorancia no debe de ser como aquella que el mismo Señor Jesús le llamó la atención a aquellos religiosos, porque en Juan, capítulo número 8, les dijo a estas personas, ¿qué es lo que os pasa? ¿Leéis la palabra de Dios y no os dice nada? Juan 8:43. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dijo Cristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Es que no entiendes que pecado es pecado? Si pecado significa que tengo que justificar el pecado, a lo mejor tengo que decirle, Señor, perdóname, porque tengo el corazón duro. O quizás tengo que decir, Señor, tengo que aceptarte. Mira lo que le dice esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está diciendo, si justificas el pecado y no crees la verdad y no vives en la verdad y no te apartas de la maldad y del pecado, entonces quizá tu padre no es Dios, quizá tu padre es el diablo, porque si vas justificando siempre el pecado, eso es lo que ha hecho siempre todos los hijos del diablo, han justificado el pecado, hasta llegar al punto en que, como vemos hoy en día, llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así que Pablo resumió esa ignorancia en Efesios 4:18 diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido, es oscuridad, no ven, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la naturaleza de su corazón. Eso es como son los que no saben nada de Dios. Y digo saber, no lo digo en la inteligencia, lo digo del corazón. Si yo sé de Dios,
amo a Dios y creo en Dios y Dios vive en mi corazón, entonces no soy ignorante de lo que a Dios le agrada o le desagrada. En tercer lugar, el cuarto rasgo que caracteriza a los seres humanos que nos dice Pedro es vuestra manera de vivir, dice en el versículo 18. Y está diciendo ahí esa manera, esa existencia superficial, inútil y sin valor alguno, una conducta vacía, vuestra vana manera de vivir. ¿Sabéis lo que es otra traducción para la palabra vana? Vacía. Cuando algo está vacío, ¿qué tiene? Una cesta vacía. ¿La tengo llena de qué? De nada. Pues una persona que tiene una vana manera de vivir es una persona que está vacía. Curiosamente, esas personas que están vacías se ponen por fuera 20.000 cosas. Y vemos el mundo que llama la atención exteriormente. Si se visten, si se tatúan, si se agujerean, si se ponen, si no sé qué. Un esfuerzo exterior, pero interiormente están vacíos. Vacíos. Vana manera de vivir. A propósito, no es señal de creyente o no creyente si te tatúas o no te tatúas. Porque lo que Dios ve es el corazón. Pero uno que tiene a Cristo en su corazón no necesita llamar la atención exteriormente, para nada. Así que estas personas, incluso los mayores logros de los incrédulos, no tienen sentido desde la perspectiva de la eternidad, no vale para nada. Jesús lo dejó claro, lo dijo en Mateo 16, 26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa es una vana manera de vivir. Tenía los graneros llenos, ese hombre que contaba el Señor Jesús, y el alma vacía. Tenía los bolsillos llenos y la vida estaba hueca, no tenía sentido. Y lo que le esperaba era terrible. Porque había desatendido lo más importante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Tu corazón de quién es? ¿Quién reina en tu corazón? ¿Quién toma las decisiones en tu corazón? Si no es el Señor, entonces estás vacío realmente. Un vacío que solamente lo puede llenar Cristo. Y en cuarto lugar, ese cuarto rasgo que caracteriza a todos los seres humanos, en el versículo 18 dice, la cual, esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y dice, pobrecitos, ellos tienen la culpa. Pero lo que está tratando de decir aquí es que nuestra manera de vivir está grabada en nuestro ADN, en el sentido no de que la culpa lo tiene mi padre y mi madre, en el sentido en que mi naturaleza es inclinada a pecar. Así es, con lo cual también habla de religión o de tradición. ¿Vienes a la iglesia porque tu padre y tu madre van a la iglesia? ¿Vienes a la iglesia porque tienes un amigo y una amiga en la iglesia y entonces te lo pasas muy bien? Espero que no tenga que ver nada más y nada menos que porque Cristo ha dicho que Él, en cada culto, Él va a estar y tú quieres estar con Cristo. Y tú quieres escuchar a Cristo hablar a través de su palabra. Y tú quieres tener comunión con el Señor. Y quieres estar en la familia del Señor. Y fortalecerte en la familia del Señor. Los fariseos y sus seguidores eran seguidores de religión. Y se nos va el tiempo. Voy a leer un versículo solamente. Mateo 15. El Señor Jesús les tiene que llamar la atención. Versículos 7 al 9. Dice así. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Así es. Él estaba diciendo, oye, no seas oidor, sé hacedor de la palabra. Que lo que Cristo te enseña y te habla sea para ti palabra de Dios. Y no hay nadie más grande que Dios. Y no hay nadie más importante que Dios. Y esta es la prioridad de tu vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Sí, porque hay demás cosas, pero las demás cosas serán añadidas. Él lo tiene todo en cuenta para tu vida. Hemos hecho la pregunta de qué redimió Dios a los creyentes y hemos visto de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Pero ¿con qué nos redimió a los creyentes? Nos dice en el primera de Pedro, versículo número 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué nos redimió? Pues sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y mira que son cosas preciosas terrenalmente hablando, que son cosas muy valiosas terrenalmente hablando, pero sin embargo, mucho más precioso, mucho más eterno, mucho más valioso, mucho más duradero, perenne, es la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. ¡Qué bendición tan grande tenemos! Como hemos leído en el Salmo 49, del 7 al 8, que enfatiza esa redención que no se puede pagar con nada. Nos dice en ese Salmo de que no hay nada que pueda, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano. Mira, el hombre más rico de este mundo pone todo el oro y toda la plata para rescatar tu alma y no puede. No puede. Tu alma vale más que todo el oro y toda la plata de este mundo. ¿Te das cuenta? Y sin embargo el mundo desprecia su alma y no la cuida y no busca lo mejor para su alma. No puede. No podrá nunca pagar a Dios el rescate. ¿Sabéis que eso es una cosa importante que debo decir? Cuando un pecador peca, Cristo tiene que morir en la cruz para rescatarle y dar el rescate. Pero el rescate, espero que lo tengas bien claro, hay que pagárselo a Dios. No se le paga al diablo. Que algunos piensan es que Cristo murió en la cruz para rescatar y pagarle al diablo el rescate de tu alma. No, se le paga a Dios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El que demanda la sangre para que haya remisión de pecado es Dios, y el que recibe la sangre es Dios. Así es. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, dice ahí en el Salmo 49, versículos 7 y 8. Qué importante es tener en cuenta esa salvación. ¿Y qué es lo que cuesta tu alma? La sangre, sin mancha, sin pecado, incontaminada y eterna de un justo. ¿Quién podría entonces pagar por ti? Nadie en todo este mundo, solo Jesucristo. Y esto estaba pensado desde antes de la creación. La redención estuvo en la mente de Dios antes que la creación. ¿Has entendido? Así. Qué bueno es nuestro Dios, qué perfecto, qué sabio, qué bondadoso y amoroso, misericordioso y, mira, lleno de gracia.
un regalo que no merecíamos. Así que, sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, que se oxidan a propósito, parece que no, pero se oxidan y tienen que ser limpiados, sino con la sangre preciosa que pertenecía a un cordero sin mancha y sin contaminación. Los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento no podían salvar a nadie y sin embargo era una exigencia de Dios. Pero todos esos sacrificios de todos esos animales eran solo símbolos, señales o figuras del verdadero sacrificio que se ofrecería una vez, donde todos esos sacrificios recaerían en el cuerpo, vida y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Hebreos, en el capítulo 10, se ha ido el tiempo, Hebreos 10 del 1 al 10, podéis apuntarlo, no puedo leerlo todo ahora, pero ahí nos dice que Dios no se agradaba de los sacrificios de animales y los sacrificios de machos cabríos no podían limpiar, y de ovejas y todo, no podían limpiar ningún pecado, pero sí la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo sí. La culpa de los pecadores fue imputada en Cristo y, sin embargo, fue imputada la culpa, pero no impartido o no participó él del pecado. A él se le imputó la culpa de nuestros pecados, a nosotros se nos imputó la justicia de Cristo. ¡Qué bueno! Yo soy declarado justo y Cristo es imputada mi culpa en él. Así fue. Así nos dice la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Jesucristo. Segunda de Corintios 5, 21. ¡Qué bueno! Es la obra que Dios ha hecho por nosotros. Y ese es tu rescate, y esa es mi redención, esa es la bendición que tenemos aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo. Así que esto es por medio de quien nos redimió Dios, pues por medio de Jesucristo, que ya desde antes de la fundación del mundo fue ya todo pensado y meditado. ¿Y para qué? Dice en el versículo 21 al final, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 21, al final, vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿En quién está puesta tu fe? Fe es confianza y seguridad. Esperanza es lo que de verdad está ya delante, solo que tienes que esperar el momento de que llegue, pero ya está, porque tu esperanza es Cristo. Con la misma fiabilidad es tu esperanza en Cristo, que Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz por tus pecados. Así es. Cristo vino a la tierra y murió en la cruz, totalmente me lo creo, estoy seguro. Pues entonces con la misma confianza yo espero que mi redención está ya pagada, yo soy libre y un día moraré eternamente para siempre en la presencia de Dios, porque seré uno de los redimidos que cantará el cántico de los redimidos al Cordero de Dios. Qué bendición tan grande. El apóstol Pedro nos enseña que tenemos los redimidos que hemos confiado. Esta tarde te pregunto, ¿has sido redimido por la sangre preciosa de Cristo? ¿Has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Has creído en Él? ¿Le has entregado tu vida? Y por lo tanto, ¿estás viviendo confiando, teniendo tu fe y esperanza en Él? Y no hay nada ni nadie, ¿estás seguro
que te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Vive para Él, sírvele a Él, porque Él primero lo hizo todo por ti, para que nosotros seamos realmente constreñidos por el amor de Cristo y estemos dispuestos a alabarle y glorificarle con nuestra vida. Y no permitas que el pecado haga morada en tu mente, en tu corazón y en tu vida, porque eso no va para nada con los hijos de Dios. Es antinaturaleza. Que vivamos para el Señor. Oremos al Señor. Hermanos,